Crece la tensión, Irán y Cuba desafían a Estados Unidos mientras la Casa Blanca prepara más presión sobre ambos regímenes. Además, mañana se realizan primarias en Maine con el favorito demócrata enfrentando acusaciones de mensajes misóginos y un tatuaje nazi. Y fracaso estrepitoso para el partido Morena en las elecciones del estado mexicano de Coahuila. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Karina Yapor. Irán y Cuba siguen siendo los dos principales temas de discusión en la Casa Blanca, que se prepara para ejercer mayor presión contra los dos regímenes en medio de un clima diplomático cada vez más tenso. Tanto Teherán como el dictador de la isla, Miguel Díaz-Canel, lanzaron mensajes desafiantes contra Estados Unidos. Nos vamos hasta Washington con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva. Karina, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. La lectura, en primer lugar, es que el presidente Donald Trump ha sido quien ha intensificado esa presión diplomática para que Israel e Irán frenen la escalada militar. De hecho, ha publicado en su red social Truth Social ese llamado, el presidente insistiendo en la necesidad de un alto al fuego. El mensaje central del presidente Trump de la Casa Blanca es evitar que el conflicto se expanda a una guerra regional mucho más amplia. Según lo que se ha conocido, Irán pues ha señalado que tampoco va a continuar esos ataques contra Israel. Israel, por su parte, ha indicado una pausa en las operaciones contra objetivos iraníes, aunque eso sí, Karina y televidentes, mantiene acciones relacionadas contra Hezbollah. En Washington interpretan esto como una desescalada parcial, no como el fin del conflicto. En la práctica, Israel pues sigue viendo esos frentes como conectados estratégicamente. La tensión sigue siendo clara. Lo que el presidente Trump le decía a Meet the Press a propósito del acuerdo con Irán, dice él que cada vez están más cerca. Ahora revela que hay dos puntos en los que finalmente el régimen de Teherán no se ha logrado poner de acuerdo con Washington. Miren ustedes. I think we're very close. We have a couple of points. They don't even seem like big points. They've conceded the fact that they will not have nuclear weapons. We had a clause in there that we will not develop nuclear weapons, and everybody was very happy with it except me. And I said, well, what happens if they not develop, but they go out and purchase? El segundo frente, Karina, y ha dicho el presidente Trump, primero vamos con Irán, después vamos con Cuba, vamos a liberar a Cuba, son las palabras que ha dicho desde el despacho Oval. Pues bien, miren ustedes el mensaje que el dictador Miguel Díaz-Canel ha hecho en las últimas horas, en medio de un evento en el que reapareció Raúl Castro, hermano de Fidel Castro. Él dice que se va a permitir mayor participación de cadenas hoteleras nacionales en el desarrollo del sector turístico. ¿Por qué? Pues porque varias organizaciones, incluyendo la cadena Meliá, ha anunciado el cese de actividades en la isla. Esto cada vez aumentando la presión contra el régimen. Pero lanza un mensaje muy desafiante a los Estados Unidos. Miren ustedes. Es que el gobierno de los Estados Unidos realiza todos los esfuerzos posibles por conducir al país hacia un escenario de crisis, de colapso, mediante desajustes económicos, carencias materiales y privaciones de las necesidades más básicas del pueblo en su vida cotidiana. Es un castigo colectivo que busca doblegar y poner de rodillas a toda una nación que, pese a los difíciles momentos que vive, no renuncia a su independencia ni cede ante las pretensiones de convertir a Cuba en un estado tutelado por ellos. Por un lado, Irán, los diálogos continúan con dos puntos, como dice el presidente Trump, en los que no se han puesto de acuerdo. El llamado que él hace a Israel e Irán para cesar los ataques, Israel intensificando sus ataques en todo caso contra Hezbollah, y el presidente Trump con una relación un poco tensa con Benjamín Netanyahu, porque de alguna manera es un obstáculo para lo que el presidente Trump quiere, y es el cese, la salida diplomática. Y en segundo lugar, la situación de Cuba. El presidente Trump ha dicho que muchos votantes le han expresado la necesidad de volver a Cuba, y ha dicho es el secretario de Estado Marco Rubio el encargado de este tema. Es la información para Voz News, Juan Esteban Silva. Y como reacción directa a los ataques cruzados entre Irán e Israel, los precios internacionales del petróleo registraron fuertes subidas este lunes. La tensión geopolítica en Medio Oriente y la expectativa de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos arrastraron además a las bolsas asiáticas, que cerraron con importantes pérdidas. El crudo Brent subió 5.1% hasta los $97.83 por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanzó 4.8% y alcanzó los $94.85 por barril.
Y el presidente Donald Trump puso fin abruptamente a una tensa entrevista en el programa Meet the Press con la presentadora Kristen Welker en Wisconsin el domingo, luego de que ella cuestionara repetidamente sus afirmaciones sobre fraude electoral, el recuento de votos en California y su propuesto fondo para combatir la instrumentalización del gobierno. And you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN. But Mr. President, you're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the rain all the with way you to for an hour, Wisconsin. on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. A President, country can never be great with a dishonest Listen, press. we traveled all the way to Wisconsin. Trump interrumpió la entrevista tras acusar a NBC, ABC, CBS y CNN de ser corruptos durante el intercambio final sobre sus declaraciones acerca de las elecciones estadounidenses. El intercambio se intensificó durante el último bloque cuando Walker presionó a Trump sobre un fondo propuesto de $1.800 millones destinado a compensar a las personas que afirmaron haber sido blanco de la supuesta instrumentalización del gobierno por parte de la administración del expresidente Biden. Este tema lo estaremos analizando en nuestro segmento del panel. Las primarias en Maine que se realizarán mañana han capturado la atención nacional porque el demócrata favorito para el Senado, Graham Plattner, enfrenta graves acusaciones relacionadas con su conducta pasada, incluyendo mensajes misóginos y un tatuaje nazi. A pesar de ello, el Partido Demócrata continúa respaldándolo. Vanessa Vallejo nos tiene un preámbulo de estas elecciones. Vanessa. Misógino, con un tatuaje nazi y con un historial de comportamiento errático que incluye insultos a militares. Estas son solo algunas de las acusaciones contra Graham Plattner, el candidato demócrata favorito para las primarias al Senado en Maine. Y a pesar de todas esas acusaciones, el Partido Demócrata continúa dándole su apoyo, y es que al parecer es el único entre los candidatos demócratas que es lo suficientemente competitivo como para enfrentarse a la senadora republicana Susan Collins en uno de los estados más competitivos del país. Las primarias de Maine que se llevarán a cabo mañana martes han adquirido relevancia nacional porque podrían definir una de las contiendas más importantes para el control del Senado en el 2026. La atención está centrada en la primaria demócrata para enfrentar a la senadora republicana Collins, donde el favorito es Graham Plattner, a pesar de las recientes controversias sobre su conducta pasada, que incluye mensajes sexuales mientras estaba casado y un tatuaje asociado a un símbolo utilizado por los nazis. Plattner mantiene el respaldo de importantes figuras demócratas y llega a la votación con una amplia ventaja en las encuestas. La carrera es importante porque Maine es uno de los pocos estados donde ambos partidos consideran que tienen posibilidades reales de ganar un escaño clave para la mayoría en el Senado. Ahora bien, a pesar de que el Partido Demócrata ha mantenido a Plattner como su candidato, el asunto le ha traído varios momentos complicados a muchos de los líderes demócratas que no quieren ser asociados con Plattner, pero que no se pueden tampoco manifestar en contra porque eso significaría renunciar a competir por esta silla en el Senado. Veamos, por ejemplo, a Hakeem Jeffries, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, tratando de sobrellevar las preguntas sobre las acusaciones a Plattner relacionadas a intimidación a mujeres. What happened to Believe All Women? I haven't followed these allegations closely, but what I have said is that violence against women in any way, shape, or form is unacceptable. It's a red line, and nobody should cross that. And any accuser who comes forward has to be treated with dignity and respect. I haven't talked to Ro Khanna about this particular race. Pues como ven, parece querer mantenerse al margen del candidato, sacando la excusa de que no ha seguido de cerca la carrera. Pero uno que no ha podido mantenerse al margen, porque es el líder de los demócratas precisamente en el Senado, es Chuck Schumer. Vean cómo tímidamente manifiesta su apoyo a Plattner y trata de evitar las insistentes preguntas de los periodistas. You're standing behind Graham Plattner, to be clear here? We're going to beat Susan Collins and take back the Senate. Yes. Does Democrats sticking behind Graham Plattner, does that hurt the credibility in attacking Ken Paxton? We're going to beat Susan Collins and take back the Senate. Any other subject you got? Any other subject? Yes, you right there.
believe that Janet Mills should unsuspend her campaign. We're going to beat Susan Collins and take back the Senate. Pues increíblemente, a pesar de todas las acusaciones, Plattner no solamente tiene el apoyo de los líderes demócratas, sino que en varias encuestas aparece incluso por encima de la senadora Collins en una eventual contienda para las elecciones de medio término. Ya veremos si toda esta información y las acusaciones que están saliendo a la luz terminan afectando los votos que hasta ahora parece tener Plattner de cara a esas elecciones en noviembre. Gracias, Vanessa. Y documentos obtenidos mediante pedidos de acceso a la información revelan que personas no ciudadanas figuraron durante años en el padrón electoral de Nueva Jersey, un estado tradicionalmente demócrata, e incluso algunas habrían votado en elecciones pasadas. El Partido Republicano Estatal y el Comité Nacional Republicano revisaron los padrones de los 21 condados y detectaron casos de solicitantes de naturalización que pidieron ser eliminados del registro, argumentando que habían sido inscritos sin saberlo, en su mayoría como demócratas. Cartas oficiales del condado de Atlantic confirman que varios no ciudadanos acudieron a la oficina electoral para aclarar su situación. Aunque la mayoría no tenía historial de voto, algunos sí participaron en elecciones entre 2000 y 2008, lo que generó preocupación entre quienes temen que aparecer en el padrón afecte su proceso de ciudadanía. ¿Qué le parece? En cuanto a los resultados de las primarias por la alcaldía de Los Ángeles, la concejal de esa ciudad, Nita Raman, superó a Spencer Pratt en el último recuento de votos, esto de la prensa asociada, aunque la agencia aún no ha declarado un ganador. Resultados preliminares de una contienda local muestran a Karen Ruth Bass encabezando el recuento con 250.871 votos, 250.871 votos, el 34.7%, seguida por Nita Raman, que suma el 27.1% de los votos, y Spencer Pratt con el 26.7%. Aunque la concejal Raman superó a Pratt en el último recuento y mantiene una ventaja de algo más de 3,000 votos, la agencia de la prensa asociada no ha declarado a un ganador. Las autoridades electorales tampoco han certificado los resultados, mientras la alcaldesa en funciones, Karen Bass, ya aseguró su pase a la segunda vuelta en busca de un nuevo mandato. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Así nos vamos a la pausa comercial. Pánico fue lo que sintieron niños y millones de filipinos durante un sismo que ya tiene un saldo mortal. Los detalles de esto y más al regresar a Voz. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Revés para la llamada Cuarta Transformación. Morena fue derrotada en los 16 distritos electorales en Coahuila, un resultado que representa una de las caídas más significativas para el partido en el poder y que podría anticipar una competencia mucho más cerrada de cara a 2027. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, tiene las reacciones. Alejandro. Karina, te saludo con gusto. Y este fin de semana se llevaron a cabo elecciones en el estado fronterizo de Coahuila para renovar el Congreso local con más del 99% de las actas computadas. El Partido Revolucionario Institucional mantiene la ventaja en los 16 distritos electorales frente al partido gobernante Morena. Este revés para la fuerza oficialista se produce tras una jornada electoral que transcurrió sin incidentes mayores y en un ambiente de tranquilidad. Los ciudadanos que dijeron: no queremos al crimen organizado en Coahuila,
No queremos a los corruptos en Coahuila y por eso sacamos a los cínicos y narcopolíticos de Morena. La estrategia de Morena en la entidad estuvo encabezada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien días antes dejó la Secretaría de Organización del partido para buscar una diputación federal por el estado de Tabasco. La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó posibles irregularidades durante el proceso electoral. Bueno, tiene que seguir su procedimiento, ¿no? Hay el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral. Entonces, pues tienen que seguir sus procedimientos jurídicos. Mientras tanto, el Partido Acción Nacional reconoció su derrota ante el Partido Revolucionario Institucional. Por su parte, la dirigencia nacional de Morena presentó una denuncia por presunta compra de votos, señalando que se habrían utilizado códigos para operar el esquema. La líder del partido aseguró que no permitirá prácticas que considera contrarias a los principios democráticos. Que el PRI decidió que todos y cada uno de sus votos fueran comprados para ganar en esta elección. Este resultado surge mientras la Consejería Jurídica de la Presidencia impulsa la posibilidad de que para las elecciones de 2027 entre en vigor la reforma que permitiría anular comicios por presunta injerencia extranjera. De concretarse, la medida otorgaría nuevas herramientas legales para impugnar procesos electorales, un escenario que especialistas consideran podría generar un amplio debate sobre sus alcances e implicaciones para la democracia mexicana. Por el contrario, se venció el odio, la división, la grilla, las mentiras, las alianzas con posibles delincuentes. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News. Alejandro Roltán. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde México. Como lo escuchó, ya es oficial, el Poder Judicial de México, controlado por el partido oficialista de Claudia Sheinbaum, podría anular elecciones bajo el argumento de presunta injerencia extranjera, lo que ha causado serios cuestionamientos al respecto de la voluntad popular en ese país. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Julio Jiménez, abogado constitucionalista. Abogado, bienvenido de nueva cuenta. Primero que nada, mucha gente se pregunta, ¿es legal esta reforma? ¿Puede el Poder Judicial anular una elección por considerar que hubo injerencia extranjera? ¿Y cómo pueden determinar si la hubo o no? Karina, quiero compartir contigo y con tu amplio auditorio que esta reforma es constitucional, está vigente, es legal, no es legítima, no es política y moralmente correcta, porque estarían arrebatándole a el partido triunfante o a la coalición ganadora lo que no supieron ganar en la urna. Es decir, quieren arrebatar con un argumento de posible, aparente o presunta injerencia extranjera para arrebatar, reitero, de manera poco legítima, poco moral, poco ética, un triunfo que en la urna el pueblo no les dio. El voto de castigo lo van a querer subsanar con esta declaratoria de nulidad que lo haría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sería prácticamente tomar de referencia cualquier comentario, posicionamiento o incluso denuncia que se pudiera formular incluso en medios de comunicación tan importantes como el tuyo, y esto es muy preocupante porque estaríamos violentando la voluntad democrática, el voto libre, directo y secreto de los mexicanos o de cualquier ciudadano que esté emitiendo un voto directo en nuestro país. Claro, abogado, en ese sentido, justo hemos escuchado tanto a la presidente como a otros funcionarios de Morena señalar de injerencia por parte de Estados Unidos los requerimientos y denuncias por presuntos vínculos con el narcotráfico de algunos funcionarios de Morena. ¿Esto podría ser, bajo esta nueva ley, un argumento suficiente, según ellos, a la vista de ellos, para anular una elección? ¿Y cómo se puede contrarrestar algo tan grave? Karina, como acertadamente refieres, es importante y muy preocupante la declaratoria que hace la titular del Ejecutivo Federal sobre la denuncia por parte de las autoridades norteamericanas, señalando, imputando a diversos funcionarios, gobernantes y legisladores presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico. Y bueno, evidentemente esto a los ojos de la presidente
Claudia Sheinbaum, podría considerarse pues injerencia extranjera, porque aparentemente para ellos pues esto puede influir en el ánimo, en la decisión de los millones de mexicanos que pudieran emitir su voto y que este voto pudiera incluso perjudicar los intereses de Morena. Tal parece que Morena lo que no quiere es respetar la decisión democrática de los mexicanos, violentando, reitero, tu libre derecho a elegir, argumentando cualquier denuncia, reitero, señalamiento o posicionamiento que se formule por parte de autoridades norteamericanas, obviamente denunciando a presuntos delincuentes relacionados con pues narcotraficantes o con cualquier clase de grupos de la delincuencia organizada considerados narcoterroristas. Karina. Muy preocupante lo que está sucediendo. Ahora, abogado, otra situación que preocupa es que el Senado mexicano, con mayoría oficialista, aprobó retrasar la elección judicial hasta 2028, considerando que el retraso tiene como objetivo presuntamente fortalecer las instituciones, pero el Poder Judicial no cuenta con mayoría de magistrados que simpatizan con el partido de Morena y que buscan esta medida, y de alguna manera es conflicto de interés, que además a los mexicanos se les dijo que esto sería en 2027 y ahora lo han aplazado hasta 2028. Karina, como acertadamente comentas, es preocupante ver que el Poder Judicial ha sido colonizado por intereses políticos. Tenemos un Poder Judicial del bienestar directamente comprometido con Morena, no es un Poder Judicial imparcial, no es un Poder Judicial que se vaya a renovar bajo principios legales, no van a elegir a los mejores perfiles ni a las mejores personas juzgadoras con auténtica capacidad, experiencia e independencia de criterio jurisdiccional. Esto violenta principios de certeza jurídica, violenta la seguridad jurídica de todos los mexicanos, de nacionales e incluso extranjeros, y la verdad es que con esta presunta cambio de fecha del proceso electoral que era concurrente con la elección del próximo 2027, pues era un caldo de cultivo para violar todas las normas electorales. La verdad es que no hacen ningún favor a la democracia, lo único que hacen es retrasar un plan maquiavélico para seguir colonizando de manera definitiva, reitero, a un poder judicial que hoy no está a la altura de las necesidades de las víctimas del delito y mucho menos se ha puesto a la altura de los justiciables que tanto exigen la intervención de una autoridad imparcial, Karina. Es algo muy preocupante porque hay, como bien referías, hay conflicto de interés y desafortunadamente hay corrupción y, reitero, colonización en el criterio para emitir cualquier resolución. Y esto nos deja en total estado de indefensión a cualquier voz crítica, Karina. Abogado, muy preocupante. Nos queda un minuto y quisiera abordar este tema, lo tocamos brevemente. Derek Maltz, exdirector de la DEA, llamó al secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, para pedirle que detenga y envíe a los Estados Unidos a los funcionarios acusados por el Departamento de Justicia estadounidense de tener vínculos con el narcotráfico, los coacusados de Rochamoya. Jurídicamente, ¿por qué no se ha detenido al gobernador con licencia Rochamoya y qué puede hacer Estados Unidos para que esto suceda? Debo recordar que tenemos un tratado de extradición que el gobierno mexicano no ha querido cumplir. México está argumentando que le faltan pruebas, particularmente la titular del Ejecutivo ha señalado la necesidad de pruebas. La verdad es que no es el momento procesual oportuno para entregarle ningún tipo de prueba. La verdad es que las pruebas han ido caminando solitas, se han entregado para llegar a acuerdos de colaboración o ser considerados como testigos protegidos por las autoridades norteamericanas. Vale la pena recordarle al gobierno de Claudia Sheinbaum y al de Morena que están incurriendo en una violación flagrante a un tratado de extradición y el gobierno norteamericano, en su calidad de, obviamente, denunciante, está iniciando y respetando todas y cada una de las etapas de un proceso judicial. Y no olvidemos que México está obligado a respetar y a honrar este tratado de extradición. Lamentable porque México estaría en una condición de incumplimiento y esto podría ocasionarnos una presión cada día mayor en materia económica, en materia migratoria, en materia de remesas, en materia de TEMEC. Esto es algo muy preocupante, Karina. Por supuesto, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda con todos estos temas. Queremos agradecerle, como siempre, abogado Julio Jiménez, por ayudarnos a comprender mejor lo que está sucediendo en esta difícil y complicada relación bilateral de Estados Unidos y México. Gracias de verdad. En Colombia, el candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció el domingo oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial y aceptó su paso a la segunda ronda como
contendor directo de Abelardo de la Espriella, terminando una semana de cuestionamientos desde sectores de la izquierda sobre el desenlace electoral. A través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, Cepeda confirmó que acepta las cifras definitivas una vez concluidos los escrutinios que colocan al candidato de derecha por encima de él. Un mensaje que marcó distancia frente a las críticas expresadas por el presidente Gustavo Petro contra el proceso electoral. Por cierto, Petro lanzó una fuerte amenaza ante la posibilidad de que vuelva a la derecha a gobernar Colombia. Escuchemos parte de lo que dijo. Si ganan, estaré yo en las calles arriesgándome. Otra vez con mi pueblo, otra vez a defender la justicia social, la democracia del pueblo, el poder de la población, las conquistas logradas con tanto esfuerzo para que una votación en un solo día las borre de un plumazo. El gobierno de izquierda de Gustavo Petro ha cuestionado los resultados electorales de la primera vuelta, en la que su candidato Iván Cepeda quedó en segundo lugar con casi 1 millón de votos menos que el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella. La segunda vuelta se celebrará el próximo 21 de junio. Y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció hoy que narcoterroristas impulsan las protestas que exigen su renuncia y les advirtió que sus días están contados tras promulgar una ley que le permitirá controlar las manifestaciones con militares. Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno con decenas de bloqueos de carreteras que asfixian las principales ciudades del país desde hace 5 semanas. En recientes enfrentamientos por librar las vías, el gobierno denunció que 4 policías fueron heridos de bala. El mandatario señaló que los grupos más violentos provienen de fracciones criminales vinculadas al tráfico de drogas. Con la promulgación de la norma, Paz, con 7 meses en el poder, tiene ahora campo libre para decretar un estado de excepción para controlar las protestas. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció hoy que restringe visas a más de 100 miembros del gobierno nicaragüense y a sus familiares tras la muerte del líder indígena opositor nicaragüense, Brooklyn Rivera. Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera, explica el comunicado de Rubio en alusión a los 2 presidentes del país, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Brooklyn Rivera, líder del pueblo Misquito y ex parlamentario, murió a los 73 años en su poblado tras pasar 3 años en la cárcel, donde su salud se degradó irremediablemente, según lo reconoció el gobierno nicaragüense. Y escuche esto, al menos 31 personas murieron tras un potente terremoto de magnitud 7.8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, así lo indicaron las autoridades locales este lunes. Al menos una decena de personas siguen desaparecidas, mientras que 134 resultaron heridas, según la Autoridad de Gestión de Catástrofes. Videos subidos a las redes sociales mostraron un centro comercial desmoronándose en la ciudad General Santos, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio en una escuela. Los equipos de rescate excavaban este lunes entre los escombros en una popular cadena de supermercados para recuperar los cuerpos de 2 empleados que quedaron sepultados. El temblor tuvo su epicentro en el mar a 21 millas de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Una serie de poderosas réplicas sacudieron la zona unas 2 horas después del primer sismo, el más fuerte de magnitud 6.5. En otras cosas, comienza la cuenta regresiva. El próximo jueves arranca el Mundial de Fútbol 2026. Canadá, México y Estados Unidos recibirán a 48 selecciones que disputarán 104 partidos. La ciudad de Dallas, Texas, albergará más partidos que ninguna otra sede, 9 en total, incluyendo la semifinal. Sobre ello conversé con uno de los hombres clave en que esto fuese posible, Dan Hunt, presidente del FC Dallas, quien entre otras cosas nos contó detalles de cómo sería el último Mundial de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Escuchemos. A lot of people would love to see Cristiano Ronaldo wearing an FC Dallas jersey, including myself. Do you see Cristiano Ronaldo ever joining an MLS team? A lot of things to experience, but please try the barbecue. We're known for it.
there is a chance in the quarterfinals that it will be Ronaldo against Messi in Kansas City. And I mean, I can't even fathom what that might be like, because for one of them, it'll be their last World Cup match ever. Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Vámonos a una pausa comercial. Quédese, ya viene el panel de voces. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Como le informamos, el presidente Donald Trump puso fin abruptamente a una tensa entrevista en el programa Meet the Press con la presentadora Kristen Welker, luego de que ella cuestionara repetidamente sus afirmaciones sobre fraude electoral, el recuento de votos en California y su propuesto fondo para combatir la instrumentalización del gobierno. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Manuel Aguilera, analista político de Voz. Feliz inicio de semana, compañeros. Vanessa, ¿qué lectura haces del abrupto final de la entrevista entre el presidente Trump y Kristen Welker? Pues que el presidente a veces se cansa de las acusaciones de los medios y que sigue siendo el mismo presidente que no es capaz de disimular ciertas cosas, que para algunos es malo, para otros es bueno. Yo creo que simplemente es un rasgo que le permite hacer cosas buenas y hacer cosas que de pronto no nos gustan tanto. Yo, por ejemplo, hubiera querido que se hubiera quedado ahí y le hubiera dicho todas las pruebas y todos los argumentos que él tiene, pero yo también entiendo que ese mismo carácter fuerte y que de pronto no le da para soportar ciertas cosas es el que permite que tengamos un presidente que, por ejemplo, ha logrado lo que ha logrado a nivel internacional. Entonces, yo creo que simplemente una vez más esos episodios consecuencia del carácter fuerte del presidente, y me llama la atención que otra vez es por el tema de las elecciones. Yo creo que si el presidente está tan enojado por el tema de las elecciones, debe ser que tiene información, debe ser que está muy preocupado por el asunto, y creo que el gobierno debería hacer, o la administración debería hacer un esfuerzo, digamos que más fuerte y más profundo por tal vez mostrar a la gente, digamos, las pruebas y todo el tipo de preocupaciones que tienen ellos sobre la integridad electoral, y ahora particularmente en California, donde se demoran tanto los resultados y donde estamos viendo que los dos republicanos, tanto para la gobernación como para la alcaldía, pues están bajando de puesto y pues a muchos les parece sospechoso. Claro. Quiero que escuchemos un fragmento de cómo terminó esta entrevista y seguimos discutiéndolo. And you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN. But Mr. President, you're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. A President, country can never be great with a dishonest. Listen, we traveled all the way to Wisconsin. Bueno, ahí esta forma en la que termina el presidente esta entrevista. Justo hay reportes por parte del Comité Republicano en el estado de Nueva Jersey, en donde mediante pedidos de acceso a la información lograron determinar que personas no ciudadanas figuraban en el padrón electoral durante varios años.
Estos se dieron cuenta cuando estas personas iban a iniciar su proceso de naturalización y entonces fueron a pedir que los quitaran, que supuestamente los habían agregado por error al padrón electoral cuando no eran ciudadanos y ahora que se van a hacer ciudadanos fueron a solicitar que los removieran. Ha habido otras irregularidades en todo el país reportadas en diferentes momentos. Orlando, ¿cómo ves la reacción del presidente ante estos cuestionamientos? Si piensas igual que Vanessa, que a lo mejor debió haberse controlado un poco más o comprendes de alguna manera el que le moleste tanto lo que está sucediendo, sobre todo a la luz de que recientemente los demócratas siguen oponiéndose a que se apruebe el Save America Act, que pediría prueba de ciudadanía y una identificación para votar en todo el país. Mira, nadie puede acusar al presidente Trump de maltratar a la prensa. Estamos ante quizá uno de los presidentes en ejercicio que más amplitud ha tenido con la prensa. Es verdad, el expresidente Joe Biden quizá no era tan colérico, no tenía estos impulsos, pero es que no daba entrevistas, no aparecía ante la prensa, no le daba la cara a la audiencia americana. Este presidente hace lo contrario. De hecho, yo creo que está sobreexpuesto día y noche, constantemente hablándole a la prensa, permite a todo el mundo preguntar, en cualquier momento atiende preguntas, atiende periodistas que han hecho, como Kristen Welker, una carrera atacando al presidente Trump. Y aún así, él les da la entrevista. Pero es humano, es un tipo, además, tosco, es un tipo que habla duro y ocurren estas cosas, pero no quiere decir que el presidente sea hostil con la prensa. Yo creo que es evidente que hay una relación entre la prensa y el presidente tensa de años, porque en gran parte el presidente ha sido víctima de campañas malintencionadas, creadas absolutamente mezquinas contra él y contra el Partido Republicano. Esa misma prensa encubrió por 4 años el deterioro de Joe Biden. Es entendible la molestia del presidente Trump con la prensa. Yo no lo critico, creo que es humano, creo que este es un tema que es particularmente sensible para el presidente, que es el de las elecciones. Yo podría coincidir con Vanessa en que quizá la administración podría hacer un esfuerzo más grande en contextualizar sobre todas estas denuncias de fraude que hay en torno a las elecciones del 2020. Sin embargo, hay suficientes razones para sospechar. Obviamente las hay. Y ahora, a la luz de lo de California, este es un tema que cobra vigencia. Claro. Así que, pues yo justifico al presidente y me parece que, contrario a lo que piensan, es el presidente que más espacio le ha dado a la libertad de prensa en Estados Unidos en muchos años. Manuel, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que el presidente Trump debería dosificar el número de entrevistas que da o debe seguir haciéndolo como hasta ahora? Bueno, yo estoy de acuerdo con Orlando en que, por un lado, hay que agradecerle a Donald Trump esa transparencia, esa disposición a aparecer en los medios continuamente, a responder preguntas en el despacho Oval, en el jardín de la Casa Blanca, en todos lados. Pero claro, yo creo que esa sobreexposición tiene este problema, ¿no? Que a veces, pues bueno, la semana pasada para Donald Trump no fue nada fácil. Estamos hablando de una semana en la que el tema de la guerra se le enquista. Estamos hablando de una semana en que pierde 2 votaciones en Congreso y Senado por la traición, entre comillas, de congresistas y senadores de su propio bando, y una de ellas sobre el Safe American Act, que va encaminado a controlar el voto, ¿no? Que es un poco el trasfondo de esta discusión, de por qué se enfada Trump. Trump tiene todo el derecho a cuestionar el sistema de recuento de California. Creo que no es admisible que en la primera potencia mundial tenga un conteo de peor calidad que el de Perú, por poner un ejemplo reciente de una elección que se produjo anoche, pero creo que esa sobreexposición está haciendo que en situaciones de nervios, de tensión, que se le nota físicamente la tensión que está viviendo, pueda, para mí, cometer el error de enfrentarse con esta periodista cuando él tiene argumentos y capacidad dialéctica como para haber toreado la situación de otra manera, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, se comprende la frustración, ¿no? A la luz de la votación en contra del Save America Act y esa frustración de que incluso en países latinoamericanos, incluso en México, se pida una identificación de votante para participar en las elecciones y se pida que únicamente los ciudadanos mexicanos voten. Creo que eso es parte de la frustración que se ha acumulado en el presidente. Vámonos a otro tema que suma también a la presión que ahora mismo enfrenta la administración Trump y es la escalada militar entre Israel e Irán, que vuelve a complicar la estrategia del presidente Trump para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo. Los ataques con misiles y drones en Beirut y Teherán y Tel Aviv tensan aún más estas negociaciones. En ese sentido, Orlando, ¿en qué punto se encuentra el conflicto y cómo percibes la relación entre Trump y Netanyahu? Bueno, supuestamente hay un alto el fuego. Yo no sé, hay un alto el fuego desde hace varias semanas ya, pero resulta que en el alto el fuego ha habido de todo tipo de disparos, intercambios, etcétera, y anoche pues veíamos esto entre Irán e Israel. Ahora, el presidente Trump contextualizó lo que significa un alto el fuego aparentemente en Medio Oriente, que es que se dispara, pero se dispara menos. Entonces, pues, en teoría sigue habiendo un alto el fuego, sigue habiendo espacios para negociaciones. El presidente Trump sigue alentado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero como he comentado insistentemente, yo no lo veo posible. Yo no lo veo posible por la propia naturaleza del régimen teocrático iraní. Ahora, con respecto a Israel, Israel reaccionó a Irán. Trump probablemente esperaba que Israel no lo hiciera. Pues no, si Israel no hubiera reaccionado, no creo que hubiera cambiado las cosas realmente. La reacción de Israel creo que es una respuesta que se corresponde con la soberanía de Israel y la necesidad de dejar claro que no va a permitir un acoso por parte de un régimen como el iraní. Pero más allá de eso, es evidente que las cosas no están perfectas entre Netanyahu y Trump. Claro. Hubo una tensión en este intercambio a propósito del ataque de Irán. Ayer varios medios reportaron que pues otra vez hubo discusiones entre Trump y Netanyahu. Y esto sucede a aquella llamada que hizo Trump, que reveló Axios, que confirmaron tanto Trump como Netanyahu, en el que pues insultó a Netanyahu, le dijo de todo y le dijo que prácticamente él le debía su libertad a él y que por lo tanto tenía que de alguna manera someterse a Estados Unidos. Las cosas no están perfectas, pero al final es una relación de dos aliados que se necesitan mutuamente. Claro. Porque Estados Unidos necesita que Israel avance en el Medio Oriente, su cruzada anti-islámica, su cruzada contra el fundamentalismo y contra el terrorismo, e Israel necesita el apoyo de Estados Unidos para avanzar en esa cruzada. Así que las diferencias van a existir, pero no creo que se vaya a romper la relación. En ese sentido, Manuel, muchos han acusado a Israel de involucrar a Estados Unidos en este conflicto bélico al inicio. ¿Qué tan fuerte ves la relación de Estados Unidos y su principal aliado en Medio Oriente en este momento? ¿Y qué tan lejos estamos del fin de la guerra? Bueno, yo siempre mantengo que la paz de Trump no es igual que la paz de Netanyahu. Y creo que hoy, además, ha certificado en una comparecencia pública Netanyahu, ha dicho que se reserva su derecho a responder a Irán siempre. Eso creo que es un mensaje a Estados Unidos. Por decirlo coloquialmente, Netanyahu va a hacer lo que le dé la gana y las presiones de Trump más o menos creo que le afectan, ¿no? Pero no va a dejar de responder a Irán por la presión de Trump de tener una paz a la medida de los Estados Unidos, de su calendario electoral y de su propio beneficio. Israel tiene otra relación con Irán, tiene otros problemas añadidos, como es la financiación de Hamas y Hezbollah, tiene la desestabilización que produce un gobierno como el que hay, el de los ayatolás en Medio Oriente. Entonces yo creo que el interés primario de los primeros ataques será común, pero quizás la vía militar de un triunfo sin excusas y con un cambio de régimen es lo que hubiera valido a los dos. Ahora creo que la paz de Trump y la paz de Netanyahu está lejos de alinearse. ¿Cuál sería la diferencia más grande entre una y otra? Bueno, yo creo que al final, si tú dejas vivo a los ayatolás, por llamarlo, por ser tan literal, si dejas vivo el régimen de los ayatolás, el problema de financiación de los grupos terroristas no se ha solucionado y la desestabilización de Medio Oriente no se ha solucionado. Se ha solucionado
solo el no enriquecimiento de uranio para tema nuclear y el tema de Hormuz, que es un tema que se crea posteriormente al ataque, ¿no? No existía antes de la guerra, así que claro, si no hay descabezamiento del régimen de los ayatolás, creo que a Israel no le vale esta paz. Entonces, para Israel entonces sería que tiene que haber un cambio de régimen, un cambio de régimen. Sí o sí. Vanessa, terminamos este tema contigo, ¿cómo lo ves? Pues una situación muy compleja porque además es difícil entender a qué juega cada uno, ¿no? Es decir, después de los bombardeos de anoche, que fueron los primeros desde abril, de Israel a Irán, ya ahorita los dos, tanto Irán como Israel, han bajado otra vez los ánimos diciendo que bueno, ¿no? Que ya otra vez el cese al fuego está de nuevo. Fue un momento, como si hubiera sido un momento de enojo que ya pasó. Y tenemos al presidente Trump obviamente actuando como el árbitro, diciéndoles esta mañana que pararan. Entonces, yo creo que aquí se ha llegado como a una especie de punto en el cual creo que Irán, a pesar de lo que vemos, a pesar de que todavía utiliza sus drones, de que todavía de vez en cuando hace cosas, de que todavía tiene cierto poder sobre el estrecho de Hormuz, yo sí veo en el fondo un avance. Yo sí veo que Irán ya se da cuenta que tiene problemas que no va a poder solucionar y que por eso, digamos que esto no escaló, porque esto ya hubiera podido escalar mucho más y no ha escalado ni del lado de Irán ni del lado de Estados Unidos. Y yo creo que es porque en el fondo el daño sí ha sido tan fuerte que ellos saben que no tienen cómo responder al nivel que pudiera responder Estados Unidos. Pues vamos a seguir monitoreando esta situación que ya se ha extendido por varios meses. Vámonos así a una pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú entró en una fase de máxima tensión con el avance del escrutinio oficial. En el momento en el que estamos grabando este segmento, el candidato de la izquierda en Perú, Roberto Sánchez, aventajaba con muy estrecho margen a Keiko Fujimori. Sánchez tendría el 50.04% de los votos, mientras que Fujimori cuenta con el 49.96%, apenas un 0,085 de diferencia. Regresamos con nuestros analistas. Es una diferencia de apenas entre 13,000 y 16,000 votos hasta este momento. Manuel, si se mantiene esta tendencia, ¿cuál podría ser la causa de la eventual derrota de Fujimori? Bueno, yo creo que es una muestra de lo polarizado que está Perú, el perfil de estos dos candidatos. Creo que para bien y para mal, Keiko Fujimori tiene proyectada la sombra de su padre, con sus luces y sus sombras. La política de seguridad, sobre todo en los primeros años de Fujimori, siempre se ha alabado, pero tiene esa parte oscura de cuando dio el autogolpe y todo el control a los ciudadanos y a las élites que hizo a través de su secretario Montesinos. Y al otro lado tenemos la vuelta del sombrero, ¿no? Ese sombrero siniestro de Pedro Castillo, que últimamente no se lo pone tanto en actos públicos, pero bueno, que es el símbolo, porque este señor, Roberto Sánchez, fue ministro de Pedro Castillo. Así que es una elección muy polarizada en la que realmente no es representativo. Ganó una elección por apenas 13,000 y pico votos. Puede haber un cambio. Pero bueno, de todas formas, en una democracia de verdad debería tomarse muy en cuenta al perdedor en este caso, porque es casi un empate técnico, pero estoy seguro que no va a tener en cuenta, gane quien gane, no va a tener en cuenta a la otra parte de la población, y eso va a generar la inestabilidad a la que nos tiene acostumbrados Perú desde hace décadas, ¿no?
Así es, fuertísimo. Justo, Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 10 años. Orlando, ¿podría el próximo presidente tener la misma suerte que los anteriores? ¿Y por qué esta fragilidad en Perú? Sí, sin duda. Yo creo que, y viendo los resultados, que cualquiera que sea, pues va a generar un estado de ingobernabilidad tremendo por el nivel de polarización y de incertidumbre que hay. Pues es muy probable que quien quede enfrente la misma fragilidad que ha condenado al resto de los expresidentes que ha tenido Perú. Yo creo que es una mezcla de factores, ¿no? Por un lado, hay un tema idiosincrático de la sociedad peruana. Ha habido candidatos terribles en Perú y aún así se sigue insistiendo en elegir a personas que no cuentan con las capacidades para realmente ejercer la labor de presidente. Yo creo que hay un tema de partidos también en Perú. No hay una estructura convencional de partidos, sino que hay una mezcla de pequeños y medianos partidos. Pues un tema también de instituciones. Al final, pues Perú creo que arrastra una historia compleja, también de corrupción, también de crimen organizado, que ha condicionado la política en gran parte. Claro. La mayoría de los presidentes que han caído en los últimos años también han caído por corrupción. Y esto es un problema que se tiene que resolver desde la sociedad, desde la cultura, y yo no sé si eso está ahorita sobre la mesa en Perú, así que el futuro no parece muy alentador, cualquiera que sea el resultado de esta elección, Claro. que obviamente ojalá se impusiera Keiko Fujimori, pero pues parece que no va a ser así. Vanessa, la administración Trump tiene la mirada muy firme en nuestro hemisferio. ¿Cómo podría ser una relación de Estados Unidos y Roberto Sánchez dentro del marco de esta nueva política exterior de Estados Unidos? Pues sería muy complicado. Sería muy complicado para los dos países y sería muy complicado para un Estados Unidos que está buscando generar, digamos, ese escudo de las Américas, esa relación tan importante con tantos países. Y para la izquierda sería como abrirle, si lo vemos en términos de guerra, abrirle otro frente, digamos, de ataque a Estados Unidos, ¿no? Y si eso se suma pues a lo de Bolivia. El asunto con Perú es que es un país tan complicado que lastimosamente en un país así de complicado, a veces la única forma de mantener el orden por un tiempo estable es tener mano dura y tener un ejército que pueda, digamos, que defender de las amenazas a la democracia, pero es un país tan complicado que a veces es que ni siquiera se puede confiar en el ejército, no se puede confiar en las instituciones. Es un país muy difícil de entender y sería una lástima y obviamente sería un problema para Estados Unidos. Ha sido realmente increíble lo que ha vivido Perú en esta última década, bastante complejo. Otra democracia muy frágil es la que acabas de mencionar, la de Bolivia. El presidente de ese país, Rodrigo Paz, denunció que narcoterroristas impulsan las protestas que están exigiendo su renuncia y les advirtió que sus días están contados tras promulgar una ley que le va a permitir controlar las manifestaciones con militares. Orlando, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo que Estados Unidos y otras naciones democráticas del hemisferio occidental no permitirán que grupos financiados por el narcotráfico amenacen al gobierno legítimo de Bolivia. ¿Cuál es tu análisis de este mensaje? Bueno, solamente el andado, sino que hubo un pronunciamiento por parte de una coalición que ya actúa en conjunto, que es el Escudo de las Américas. Publicaron un comunicado, obviamente encabezado por Estados Unidos, condenando los esfuerzos del narcoterrorismo liderado por Evo Morales y grupos narcotraficantes de Bolivia que tienen mucha presencia en ciertas zonas de la periferia, condenándolo y dándole todo su apoyo al presidente Rodrigo Paz. Yo creo que para Estados Unidos esto no es cualquier cosa. Bolivia es un país fundamental para Estados Unidos y el hecho de que luego de tantos años, de casi 2 décadas, haya sido recuperado Bolivia para encauzarse en un rumbo democrático y además de orden, de rescate de la soberanía y de alineación con los valores y la estrategia occidental, para Estados Unidos es muy importante y por eso es que vemos esta insistencia. Yo creo que Estados Unidos va a apoyar a Rodrigo Paz, no importa lo que pase.
estos intentos de generar caos e inestabilidad en el país, pues van a tener toda la resistencia del gobierno. Pero si el gobierno no puede y al final estos intentos empiezan a sobrepasar a Rodrigo Paz, yo sí veo la posibilidad de un apoyo de Estados Unidos, quizá a través de la coordinación con otras naciones, claro, el escudo de las Américas. Pero no veo a esta coalición dejando que Rodrigo Paz colapse. Yo creo que eso sería un fracaso también para la política exterior de Estados Unidos en la región, que ha articulado este escudo de las Américas precisamente para enfrentar las amenazas narcoterroristas. En ese sentido, Manuel, ¿demuestran estos acontecimientos que el socialismo del siglo XXI continúan vigentes en el hemisferio y cómo podría o qué acciones concretas podría tomar el escudo de las Américas si continúan estos intentos de derrocar a Paz? Es que aquí todo es muy tramposo, ¿no? Porque esta gente se puede arrogar el legítimo derecho a la protesta. Pero esto no tiene nada que ver con la protesta. Tú protestas contra un gobierno cuando ya ha desarrollado unas políticas que te consideras lesionado por ellas o han provocado desempleo, pobreza, etcétera, y entonces se provocan esas protestas. Estas protestas son desde el día 1, o sea, que significan la no aceptación de los resultados electorales en los que ganó Rodrigo Paz, no frente a un candidato de izquierdas, frente a Tuto Quiroga, que todavía es más de derecha que Rodrigo Paz. O sea, que es que realmente la opción de izquierda quedó descabalgada en la primera vuelta. Así que es la forma de entender la democracia del socialismo del siglo XXI. Lo que gano por las urnas me eternizo en el poder, y si no gano en las urnas, pues me voy a la calle y reviento al gobierno legítimamente elegido. Así que si las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad bolivianas no fueran capaces de reprimir a estos grupos avalados por narcotraficantes y por un delincuente como Evo Morales, que ya ha sido condenado en rebeldía, pues bueno, quizás Estados Unidos pudiera mostrar ese apoyo al legítimo presidente de los elegido por la mayoría de los bolivianos, que es Rodrigo Paz. Cerramos el tema contigo, Vanessa. ¿Qué tan crucial va a ser ese apoyo por parte de Estados Unidos y los aliados regionales del Escudo de las Américas para el gobierno de Rodrigo Paz? Pues Bolivia es tan importante en este momento para el plan de Estados Unidos en la región que el mismo secretario de Guerra, Pete Hegseth, tuiteó la semana pasada, y el tuit dice: el Departamento de Guerra y la coalición contra Cartel de las Américas rechazan todos los intentos de sacar el legítimo gobierno del presidente Rodrigo Paz. Estados Unidos está mirando y no vamos a permitir que vuelva a Bolivia al viejo estatus de narcoterrorismo. Y es que efectivamente, o sea, primero, una cosa es el Departamento de Estado, que claro, es muy importante, pero sabemos que las funciones del Departamento de Estado son diplomáticas y son diferentes a las del Departamento de Guerra. Tener al secretario de Guerra diciendo: estamos mirando y no vamos a permitir que vuelva el estado de narcoterrorismo, yo creo que es un nivel más en el término del análisis de qué está dispuesto a hacer Estados Unidos. Y que involucra a Evo Morales también es muy importante, porque evidentemente todas esas protestas, y quien está detrás de Evo Morales y quien está detrás de eso son todos los narcotraficantes que durante tanto tiempo manejaron Bolivia, que en este momento tienen a zonas del país sin alimentos y sin medicina, y que Estados Unidos ya está arreglando para enviarles alimentos y medicinas e intentar paliar la crisis que están creando. Entonces es uno de los países que hay que tener ahorita, digamos que en la mira, por lo que puede pasar en cuanto a la relación con Estados Unidos. Claro, tremendo lo que está pasando en Bolivia. A nuestros televidentes, déjenos sus comentarios, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, @VozMedia, sobre este tema o sobre cualquier otro que hayamos tratado en el noticiero. Compañeros, como siempre, un gustazo tenerlos. Gracias Manuel Aguilera, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a usted por su sintonía. Antes de despedirnos, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones, comente, comparta. Recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Que tenga excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.